Buenas tardes, soy Joaquín Espinosa Guerrero. A la fecha me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Mi matrícula es 54754. El presente video es para aprender o para explicar lo aprendido en la materia de obligaciones. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que son las obligaciones. Primeramente hay que saber que el derecho de las obligaciones o derecho patrimonial pasivo es una rama del derecho civil que estudia la obligación jurídica, sus fuentes, clases, efectos y vías de extinción. Asimismo, la importancia de las obligaciones en general es clara, ya que si solo existieran derechos, estos serían de imposible goce sin la obligación de la otra parte a satisfacerlas. Cobra mayor fuerza cuando hablamos de obligaciones jurídicas o legalmente exigibles. Cabe hacer mención que los temas y conceptos del presente trabajo fueron tomados del libro Compendio de Derecho Civil 3 de Rafael Rojina Villegas, así como de algunas páginas de internet. ¿Qué son las obligaciones en derecho? Vamos a empezar a definir los diferentes temas. Dice que las obligaciones en derecho es cumplir con lo estipulado en un contrato. Ejemplo, pagar los derechos del agua, pagar los derechos del autor en los casos que corresponda. La prohibición de fumar en determinados sitios. Las obligaciones de un padre para sus hijos. Y de ahí tenemos distintos tipos de obligaciones. Estas son las obligaciones naturales. El derecho de las obligaciones naturales son una categoría intermediaria entre las obligaciones civiles y las obligaciones morales. Las obligaciones civiles, en congruencia con lo anteriormente expuesto, podemos definir a la obligación civil como una relación jurídica, en virtud de la cual un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto a otro sujeto llamado acreedor a realizar una conducta que puede consistir en dar en un hacer o no hacer nada. Obligación moral. Dicho más simplemente, un deber moral es una obligación de conciencia, o sea, algo a lo cual estamos comprendidos por nuestras propias naciones del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, en fin, nuestra concepción natural del mundo. Ejemplos de obligaciones naturales. Un menor de edad que le presta dinero a otro, una deuda de juego, oposición de deudas en compensación a partir de una deuda no constituida fundamentalmente, un demente que compra un producto sin estar en su capacidad plena. Vamos a hablar de lo que es la acción, embargo y ejecución forzada. La acción, esos son los temas de la obligación civil, obligación moral. Son unas imágenes que saqué de la red de internet. Acción, embargo y ejecución forzada. La acción es el derecho a poner en actividad el aparato jurisdiccional, en tanto que la prestación es el derecho a obtener todos los procesos necesarios para el reconocimiento del derecho, lo que comprende la sentencia y su ejecución. Sin embargo, en una medida de ejecución forzada destinada a individualizar los bienes suficientes del patrimonio del deudor para proporcionar una cantidad de dinero al acreedor, consiste en la declaración judicial acerca de qué bienes de propiedad del deudor pueden ser utilizados para pagar su deuda. La ejecución forzada alude a un procedimiento judicial cuya finalidad es llevar a cabo el cumplimiento de las sentencias en sus justos términos, pase a la resistencia del obligado a hacerlo. Clasificación de las fuentes de la obligación. Las fuentes de las obligaciones son hechos jurídicos que dan origen a ellas. Justiniano señaló 4 fuentes de las obligaciones: contratos,
delitos, cuasi contratos y cuasi delitos. Sin embargo, a lo largo del Corpus Iuris encontramos varias citas que demuestran que para los bizantinos estas cuatro fuentes no agotaban la materia en cuestión, mencionando como fuentes adicionales la policiatio y el voto. En cuanto a las cuatro fuentes justinianas, consideramos que el contrato puede definirse como un acto o como un acuerdo entre varias personas que tienen por objeto producir una o más obligaciones civiles. El delito es un hecho humano contrario al derecho y castigado por la ley. El cuasi-contrato es una figura parecida al contrato por su licitud y sus consecuencias, pero en el cual no se encuentra el consentimiento entre los sujetos como elementos constitutivos, lo cual separa los cuasi-contratos de los contratos. El cuasi-delito es un acto jurídico, pero el derecho romano no clasificaba entre los delitos. Produce una obligación entre el deudor y el actor perjudicado. El contrato como acto jurídico, creador de obligaciones. El contrato es una de las fuentes de las obligaciones, dice el artículo 189 del Código Civil. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos, o en que intervenga cualquier género de la culpa o negligencia. Un contrato de acuerdo de voluntades crea y transfiere derechos y obligaciones. Los contratos se encuentran regulados en el Código Civil Federal de México, del artículo 1792 a 1859. Un contrato es un acuerdo jurídico entre dos o más partes que generan derechos y obligaciones. Vamos a ver el tema de la lesión en los contratos, la capacidad y la representación en los contratos y los vicios del consentimiento. Citando a De Montes, dice que la lesión es el perjuicio que recibe un contratante experimenta cuando en un contrato conmutativo no se recibe de la otra parte un valor igual al de la prestación que suministra. Y aquí vamos a hablar de la capacidad del contrato. Es la cantidad máxima de responsabilidades que tiene una aseguradora o reaseguradora con las indemnizaciones que debe cubrir, y a partir de la cual empieza a operar un contrato de resguardo, de reaseguro. La representación. En un caso particular de la colaboración o cooperación jurídica de una persona en los negocios de otro, como tal representación es un hecho, aun cuando sea un hecho que penetre en el mecanismo del negocio y lo influencie. Los vicios del consentimiento se definen como los defectos que afectan a la conformidad de voluntades, es decir, que son componentes que impiden que el consentimiento pueda reunir las características necesarias para su validez. Los vicios del consentimiento son aquellos que causan la anulabilidad del contrato. Vamos a hablar del tema del contrato como norma jurídica. Se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones, y es una especie dentro del género de los convenios. Las normas jurídicas componen leyes que son el ordenamiento jurídico de un territorio. Por tanto, una norma jurídica puede ser una obligación o una prohibición. Por ejemplo, prohibido fumar en el hospital. Vamos a hablar de los problemas relacionados con el contrato. En caso de que una de las partes contratantes incumpla con sus obligaciones contractuales, faculta a la otra parte a exigir la ejecución forzosa o la rescisión del contrato, más el pago de una indemnización y el pago de los daños y perjuicios causados. Declaración unilateral de la voluntad como fuente de obligación. Es un acuerdo de voluntades. Este se presenta de manera verbal o escrita y se manifiesta entre dos o más personas, las cuales aceptan tanto obligaciones como derechos sobre un asunto determinado. Los problemas que plantea la declaración unilateral de voluntades como fuente de obligación. Entendemos
Por tal, la manifestación de la voluntad en un solo estado, cuya validez no depende de otros actos jurídicos, y tiende a producir efectos, creación, modificación, extinción o conservación de derechos y obligaciones para quien la emite y ocasione los terceros. Formas nominadas de la declaración unilateral de la voluntad. Los contratos nominados son todos aquellos que aparecen en el Código Civil. Formas innominadas de la declaración unilateral de la voluntad. Son aquellos contratos que no figuran de manera expresa en ninguna ley. Vamos a hablar un poco del testamento y la sentencia como fuente de obligación. El testamento y la sentencia como fuente de obligaciones. Un testamento es un acto jurídico por el cual una persona estipula quién o quiénes serán las personas que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte. No es sinónimo de hacer una dedicatoria. La sentencia es la resolución judicial que contiene la decisión del juez o el tribunal interveniente sobre el fondo de la cuestión que se le ha encargado juzgar. La sentencia es definitiva cuando es tomada en juicio y pone la intervención de ese juez o tribunal en ese juicio. Vamos a hablar de los supuestos y consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. El cumplimiento de las obligaciones se puede efectuar a través de diversos actos, entre ellos el pago. Por tal se entiende la entrega de la cosa o cantidad debida o la prestación del servicio que se hubiere comprometido. El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en el pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por el importe líquido de los bienes concedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebran entre el deudor y sus acreedores se sujetarán a lo dispuesto en el título relativo a la concurrencia y planeación de los delitos. Estos son los temas aprendidos hasta ahorita. Les voy a dar una pequeña conclusión de lo que aprendí. En el presente trabajo aprendí que la obligación jurídica se aplica al nacer. Somos registrados como ciudadanos. Al comprar en cualquier comercio, el intercambio está regido por el derecho mercantil. Si comparas, son hechas en un comercio. Si las compras son hechas en un comercio que tiene empleados, el trabajo del empleado está regido por el derecho del trabajo. Todo lo aprendido en esta materia me ayudará a desempeñarme con eficacia y eficiencia en mi entorno laboral, profesional y familiar. Asimismo, la obligación jurídica se refiere a un vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto se encuentra obligado con otro a realizar una determinada prestación. Muchas gracias por su atención.